Pues agradezco la presencia de Paloma Adelos aquí en Terapia Podcast, que estés aquí para compartir tu historia, de tu vida. Y la idea, el formato de Terapia Podcast es un poquito, pues, conocer si hay algún tema que te gustaría platicar desde el plano emocional aquí en Terapia Podcast. Sí, creo que me gustaría compartir un poco sobre cómo una condición con la que naces, bueno, en mi caso la ictitis laminar, puede afectar en tu vida cotidiana, porque creo que soy afortunada de haber nacido en una época en la que se habla mucho más sobre estos temas, que ya no somos tan tabú, que ya se hace una concientización pues a nivel casi global de la importancia de dar visibilidad a las personas que pues no siempre las tenemos. Pero creo que todavía falta mucho por hacer y me gustaría hablar de eso el día de hoy. Claro, Paloma. Y primero para empaparme un poquito, para empaparnos un poquito del tema, ¿me podrías explicar con tus palabras qué es la ictiosis laminar? Sí, claro, la ictitis laminar es, bueno, yo le digo condición, creo que técnicamente es una enfermedad, pero yo le digo condición porque es algo con lo que vivo y no es realmente algo que se cure, al menos no hoy en día. No creo que, pues no es que no creas que no hay una cura para esta condición, y es una condición dermatológica que básicamente acelera mucho mis, mi generación de piel. Ya ves que como todos tenemos diferentes capas de piel y la externa es la que nos protege de todo, pues ahora lo exterior, pues mi cuerpo genera esa capa de piel muy rápido. Entonces, como hay un proceso natural, un ciclo en el que generas piel, cae la antigua y queda la nueva, y pues ahora sí que es un ciclo constante. En mí este ciclo es demasiado acelerado, entonces, bueno, al menos la primera parte, que es la generación de la piel, es muy rápida, así que el paso en el que cae y queda solo la nueva no se logra hacer a tiempo, así que se empiezan a generar capas y capas de piel que hacen que al final ya esté cubierta de escamas, que esa como se llama lo que yo tengo, son escamas como los peces, los reptiles, como diferentes seres vivos. Ujú. Los humanos tienen en menor cantidad, sí tienen, solo no son tan visibles. Digamos que esta generación de piel la tenemos todos, solo es el tiempo que tarda en regenerarse y que se desecha la piel anterior. En este caso es como una generación excesiva de piel y Exacto, sí, entonces te quedan escamas como sí. arriba de la piel que está, de la capa de piel que está abajo. Ujú. Y aparte de este síntoma, este signo, ¿hay algunos otros Pues es que o parten otros signos de esta generación de piel? sí, mucho. Es que una cosa, el cuerpo humano es una cosa tan compleja y que todo involucra a todo, que al final una cosa que esté distinta afecta a todas las demás. Entonces, sí hay muchas cosas que me afectan, tanto mis órganos, hay muchos órganos, por ejemplo, uno más externo, el oído. Me estoy quedando sorda. Entonces, esta generación excesiva de piel también se crea dentro de mi aparato auditivo. Entonces puede crear barreras que no me permiten escuchar tan bien, y se necesitan hacer limpiezas constantes. O por ejemplo mis ojos. En general mi piel es muy seca por este exceso de generación de capas de piel. Entonces necesito estar humectándola constantemente y demás, pero por ejemplo mis ojos, que toda la piel de mi cara es muy reseca, tienden a lagrimear mucho, no se cierran del todo bien porque de nuevo la piel es muy seca y también es muy rígida, como hay muchas capas, es muy, muy poco flexible. Entonces me cuesta cerrar los ojos del todo, lo cual puede causar irritación, puede causar, este... De chiquita pensaban que me iba a quedar ciega por este tema de que no los podía cerrar, y pues una de chiquita no tiene las defensas que tiene de grande.
Entonces me podía quedar ciega, pero como que mi cuerpo se adaptó y empezó a lagrimear mucho como para humectar, sacar todas las bacterias o cosas que pudieran infectar y demás. Entonces ahora lagrimeo mucho. Y de hecho muchos conocidos y no conocidos que me encuentro, luego me ven lagrimear y es como, ¿por qué lloras? Y yo de, no estoy llorando. Ujú. Sí, es parte de la misma enfermedad, ¿no? Sí, ¿Y esto cómo lo has vivido? Porque dices que es congénito, ¿no? Desde que sí. naciste lo tienes, ha crecido, se ha mantenido. Sí, desde que nací lo tuve. Mi mamá me dice que salió muy de sorpresa porque en los ultrasonidos pues no se veía. Entonces de repente nací y dijeron, ah, caray, ¿qué pasó? Y lamentablemente por falta de información, como esta es una condición muy rara eh, o poco usual, como quieran decirle, nadie realmente sabía qué tenía. Hubo un solo doctor. Afortunadamente nací en una institución privada que era nueva en mi estado. Yo no soy de aquí, yo soy de Tabasco. Y en Tabasco recién habían abierto este hospital y todo estaba esterilizado, todo muy nuevo, todo muy limpio y demás. Y un solo doctor, el doctor Montalvo, eh, como que tenía una idea de qué es lo que podía tener. Dicen que mi tío se puso a buscar en internet, que casi casi que como cuando te da una gripe y dices, ¿qué tengo? Y sale cáncer. Pero no, en mi Ujú. caso encontró una fundación estadounidense que tenía información, pero era toda la información en inglés. Y ahí ves a mi tío traduciendo todo para mi mamá, porque mi mamá estaba en anestesia, yo nací por cesárea, y le tenían que explicar de que cuando despertara de, oye, tu niña nació bien, o sea, está bien, pero hay estos temas, aquí está la info, no te espantes. Y justo, lamentablemente por falta de información, muchos bebés que nacen con mi condición mueren porque las capas de piel empiezan a caerse y a regenerarse de inmediato. Entonces, lo primero que hace el cuerpo de un bebé con ictiosis laminar es que saca la capa de piel que tiene para empezar a generar nueva. Y en este proceso en el que cae la primera capa de piel, están muy vulnerables los bebés, es piel viva, entonces pueden llegar a infectarse y un bebé, como sabemos, si se infecta de algo, si le entra alguna bacteria, por más mínima que sea, puede morir porque no tiene las defensas para combatir la infección. Entonces, afortunadamente, la información llegó a tiempo a los doctores, a mi mamá y a mi familia. Me dejaron en incubadora por mucho tiempo para que yo estuviera segura. Yo estaba en espacios esterilizados. Mi mamá me cuenta que para darme de comer, ella tenía que ponerse un traje especial esterilizado para poder agarrarme. Y pues obviamente eso afecta mucho la experiencia Ujú. de madre primeriza. Bueno, no era madre primeriza porque tuvo a mi hermano, pero recién acababa de tener un bebé y mi hermano y yo no nos tenemos mucha distancia, entonces estaba, de lo que yo entiendo, estaba muy nueva en esto y aparte esta situación que la espantaba claramente, pues sí fue muy difícil para ella. Y de ahí en adelante ya fue que me empezaron a ver doctores más especializados. La doctora Beirana, que reside aquí en Ciudad de México, ha sido de mucha ayuda para mí, para mi mamá. Actualmente sigo viéndola, ya no tanto como me gustaría por la vida, el tiempo y demás, pero muchas cosas de ese entonces siguen presentes en mi vida y pues en general creo que el inicio fue muy turbio, pero ya más adelante como ir aprendiendo y el ir concientizándome y concientizando a los demás ha sido como un trabajo muy recurrente en mi vida. Y hablando de qué es lo que ha afectado en la vida, por ejemplo, de una mamá, en el caso de tu mamá, Ujú. y otras personas el tener un hijo con esta condición, pero en tu caso, ¿cómo has vivido esta condición y cómo te ha afectado en el curso de tu vida? Pues creo que en general las personas tenemos dos momentos
en los que tenemos que aprender y crecer y aceptarnos, que el primero sería como aceptarse a uno mismo, aceptarse, o sea, de empezar a gustarte a ti mismo, y el segundo sería como aceptarte a pesar de que los demás puede que no te acepten. O sea, como uno ya es una cosa muy individual y muy intrapersonal, y la otra ya es como reconociéndote como un ser social. Creo que la segunda es muchísimo más difícil que la primera. La verdad es que, pues, siento que la experiencia de tener una condición desde que naciste es muy diferente a tener algo ya más adelante en la vida y como tener que aceptarlo. Porque, por ejemplo, yo no, creo que hasta la primaria no me di cuenta que yo era distinta a mis compañeritos o a los demás, porque uno de chiquita no sabe esas cosas, o sea, e incluso cuando convives con tus compañeritos, no es como que no hay tanta diferencia en ese entonces. Y sobre todo creo que en el entorno en el que nací y en el que crecí, estábamos muy acostumbrados a no, o sea, los niños no juzgan, no hacen tantas preguntas hasta ya más adelante en la vida. Entonces, de chiquita, me acuerdo que en el kinder yo no tenía ni idea de qué me hacía distinta. Ya fue cuando crecí, de hecho me cambié de escuela, que me di cuenta, soy diferente, porque mi mamá está teniendo que darle explicaciones a mis maestros de qué tengo para poder cuidarme, cosa que las mamás de los otros no hacen. O, por ejemplo, le tengo que explicar a mis compañeritos porque ellos sí preguntan, porque me están apenas conociendo. Y entonces ya es cuando empiezas a notar, uy, pues, no era igual que tú, pues entonces, ¿qué soy yo? Y empieza como esta cosa de crecer tú y aceptarte tú, que creo que es lo principal, creo que es lo primero que tienes que llegar a hacer. Y ya lo segundo es tener que vivir explicándote y tener que vivir aceptando que esto que te hace diferente y que tal vez para ti está bien, para otras personas no le está. Y hay partes de eso que estás mencionando dolorosas, me imagino. Sí, claro. ¿Qué es lo más doloroso que viviste en ese transcurso, en ese proceso, o que has vivido hasta ahorita en cuanto a esta condición, desde el plano emocional? Yo creo que por más seguro que uno sea de sí mismo, el hecho de que otras personas te miren y te juzguen, te hace dudar de lo que tú sabes de ti mismo. Creo que a mí me ha costado mucho el no cuestionarme por la opinión de los demás. O sea, creo que algo muy común que me pasa y que hasta hace poco me llegaba a frustrar demasiado era el que me vieran y me sintieran lástima de mí. O sea, como que asumieran que tuve una vida eh, este, mala, o que asumieran que yo no soy feliz, o que asumieran que por cómo me veo me tengo que odiar de alguna manera. Creo que ¿Qué eso te es, preocupaba más de eso? sí, o sea, y creo que al final que alguien te vea y sea como esta, que yo sé que es un poquito como tú lo percibes, pero uno siente cuando el otro está como minimizándote o sintiendo lástima por ti. Uno lo ve en la mirada y sabe, o sea, es muy claro cuando lo... No sé si es porque lo he vivido mucho y ya lo sé identificar, pero en general uno sabe y se ve y, y uno dice, ¿de verdad deberías de sentirte así por mí? O sea, mi vida sí fue horrible, yo sí debería odiarme, aunque no lo hago, debería. Es como, te remueve todo lo que ya has trabajado en lo individual. Como que entiendo que la mirada del otro puede ser como, de alguna manera, no malintencionada, pero compasiva, sin mucha información. Sí, Y eso te mueve, porque dices, si las otras personas me ven con lástima, entonces me estaré viendo más positivo de lo que soy, ¿no? exacto, sí, 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 Y te hace totalmente. dudar, ¿no? Claro, sí, y es como, solo uno sabe lo que ha trabajado y lo que ha vivido. Pero cuando ya demasiadas personas piensan igual sobre lo que tú deberías ser, o sea,
inevitablemente los pensamientos de, pues si tantas personas lo piensan, deberían de tener razón, porque es como todos contra uno al final. Y se siente, pues entra la duda y entra el volver a empezar. Y entra el, ya avancé esto y porque tú asumiste algo de mí, ya retrocedí otros 20 pasos. Ujú. Lo social es importante en el ser humano, ¿no? Es muy importante. Influye. Sí, verdaderamente creo que uno no es consciente de lo importante que es la visibilización y el trabajo social hasta que te afecta. Ujú. Porque yo he visto cómo diferentes personas con diferentes condiciones han sido rezagadas por mucho tiempo y nada más empieza a ver, alguien famoso habló de ello o alguna marca puso una publicidad al respecto o algo alguien hizo y ya no los ven con tanta lástima. Ujú. Ya no es una cosa de la que tengas que sentir vergüenza. Se normaliza, ¿no? Claro. Y, y es como, wow, yo quiero eso para mí, ¿sabes? Ujú. Creo que Como que es difícil porque tú haces tu propio trabajo, tú lo normalizas y luego encuentras a una persona que está desinformada o que le da miedo o que siente algún tipo de aversión o fobia sí, y entonces te influye y te da para abajo, ¿no? sí. Sobre todo creo que es muy, muy fuerte cuando uno está creciendo. Creo que actualmente soy una persona mucho más firme en mis convicciones. Creo que por la edad o la experiencia o lo que sea, yo quién soy para decir de edad si tengo 22, pero este, supongo que la experiencia y el paso del tiempo y el vivir diferentes cosas te da como esa fortaleza en tus raíces y ya no te mueven tan fácil. Pero de chiquita sí era algo muy fuerte. O sea, cualquier cosita se queda aquí, en la parte más frontal de tu cerebro, y ya no lo olvidas. Es como, yo me acuerdo que hubo una vez que fui ya ves estos restaurantes que tienen como juegos para los niños y hay como cuidadores para los niños y ya los papás se pueden desentender. Una vez fui a uno de esos juegos en un restaurante y pues habían poquitos niños, estaba medio vacío. Entonces estaba jugando creo que con mi hermana y mis primos y demás. Y era como la comida familiar. Y había una mamá con su hijo, hija, no me acuerdo, pero con, con su criatura. Y me acuerdo que pues éramos pocos en el salón de juegos y todos estábamos muy cerca del otro. Y yo nada más veo cómo esta señora me voltea a ver, ve que estoy cerca de su hijo, lo agarra y lo aleja de mí. Como en plan de por cualquier cosa, mejor, mejor acá. Y sí fue fuerte en ese entonces para mí. Fue como, ah, chis, pues sí estábamos jugando, estábamos todo muy bien y es de nuevo esta mirada que te dan las personas cuando es realmente un miedo. Es un miedo irracional que tienen a lo que no conocen. Y empiezas a como, ¿por qué me tienes miedo? O sea, porque la señora pudo haberme preguntado. O incluso pudo haber asumido que si estoy en público es porque no soy contagiosa, casi casi, ¿no? Pero, pero no, es una... Y no juzgo a la señora, o sea, ya de grande es como, pues sí, la señora está cuidando a su hijo y hizo cosas que pues, afectaron a otras personas, pero su prioridad es su niño, lo entiendo conscientemente, pero ya desde lo más profundo es como, ¿por qué? ¿Por qué llegar a eso? ¿Y por qué lastimar a otras personas de esa manera? ¿Y Y, por qué por, lastimar a una niña? y también porque la ignorancia, porque no conocemos estos temas para que no se traten con ignorancia, ¿no? Claro, Como algo que se va a pegar o algo que va a dañar a otras personas o a mi hija, pues sí, hasta te está dañando a ti porque es discriminación. claro, sí. Igual era algo que me decía mucho mi mamá. Creo que la forma en la que crecemos las personas con condiciones raras es muy distinta y llegas a ser una persona adulta muy distinta
porque crecí mucho con mi mamá explicándome las cosas y al punto en que uno empieza incluso de niño a hablar como adulto. O sea, si alguien te dice esto, tú dile esto, porque no se vale. Y me acuerdo que mi mamá me decía como qué decir en caso de, o qué hacer en caso de. Y yo ya parecía un pequeño adulto, siento. O sea, Por quererte proteger te daba herramientas y hablabas ya como muy informada, ¿no? sí. Y era muy extraño para mí. Y, y te desbalancea toda tu visión de la sociedad, de la vida. Porque yo me acuerdo que tenía que yo educar a mis maestros, a la gente responsable de mí, a la gente que tenía que darme respuestas, me hacían preguntas. La gente que tenía que cuidarme, yo les enseñaba cosas. Era como muy extraño, como cuál es el adulto y cuál es el niño. Obviamente quedaba muy en claro que ellos eran el adulto y tenían el poder, por así decirlo, ¿no? Y la autoridad. Pero creo que cuando desde muy pequeño ves esto de la desinformación y esto de la falta de conciencia, y tú tienes que encargarte de eso porque nadie más lo va a hacer, es fuerte. ¿Cómo te mueve eso? Porque sí, como tú dices, cuando eres niño o cuando eres niña, esperas que el adulto sea el encargado de informar, de tranquilizar, de normalizar, pero no te pasó a ti eso. No, Y tú fuiste la que tomaste la batuta, te ayudaba tu mamá. me ayudaba mucho mi mamá. Pero Mi ¿cómo, mamá se cómo rifó. es? ¿Cómo es tenerte que encargar tú de la parte del adulto? Creo que es mucho peso. Creo que en general, cuando tú te tienes que encargar de cosas que de alguna manera sabes que no son tu responsabilidad, pero las tomas porque nadie más lo va a hacer, es mucho peso, es muy fuerte. Creo que te lleva a ser un niño muy maduro para tu edad. Y creo que no hay cosa más triste en la vida que un niño muy maduro para su edad. No te deja ser niño, no te deja jugar, No, porque tienes que estar informada para estar segura, ¿no? sí, Porque si no te rechazan. sí. Y de todas maneras, es como tu personalidad cambia acorde a eso. Es como los niños que sus papás se desentienden de los hermanos menores y tienen que tomar ese papel de papá de los hermanitos. Tu personalidad cambia. Y cambia cómo te relacionas con otros niños. Ya no eres un niño. Un niño que no es niño, intentando encajar con niños que sí son niños, es extraño. Y no compagina. Como No. si te perdieras esa parte de la infancia, ¿no? Sí, creo que me costó mucho el relacionarme con los niños de mi edad por eso. Porque era complicado entrar dentro de su... No sé, creo que es como esto de las etapas de la vida, cuando son distintas es extraño. Creo que yo estaba aprendiendo otras cosas muy distintas que mis compañeritas. Yo me acuerdo que en la primaria fui a escuela de puras niñas Ujú. y ellas estaban en otras cosas. Yo estaba aprendiendo cosas muy distintas. No creo que hubiera una que estuviera bien o estuviera mal. Creo que cada quien evoluciona como persona a como se le va presentando en la vida. Pero era complicado. Yo llegué a ser un poco como imitadora de mis compañeras con tal de querer encajar. En ese entonces estaban de moda las liguitas en forma de animalitos o de juguetes o cosas. O sea, como que tenía, no sé por qué, ni siquiera entendía por qué, pero veía que mis compañeras tenían liguitas en forma de no sé qué y yo quería tener liguitas en forma de no sé qué. Y era como una forma de querer tener algo en común. Al final, Encajar. sí, al final yo era muy aislada de chiquita. Bueno, de lo poco que me acuerdo, la verdad es que Ujú, tengo muchos recuerdos muy borrados, pero, ujú. pero
Yo, por ejemplo, no podía salir a jugar en el recreo. Yo me tenía que quedar en el salón porque de donde soy, en Tabasco, las temperaturas son muy extremas. Ujú. Es demasiado calor. Son temperaturas de 40, o sea, normal. O sea, y 30 y tantos y tirando a 40 y tantos. Entonces, yo por mi condición no puedo regular mi temperatura, ya que la capa exterior es la que regula la temperatura por medio del sudor y demás. Ujú. Yo no sudo y tengo demasiadas capas en la capa exterior de mi piel. Entonces, no regulo mi temperatura como una persona, ahora sí que, entre comillas, normal. Ujú. Así que por precaución no me tenían en esas temperaturas extremas y como el recreo es en el patio, a mí me dejaban en el salón de clases con aire acondicionado y como tranquila, no juegues mucho, no corras mucho, no te muevas mucho. Y, y pues por mucho tiempo estuve mucho tiempo sola. Ujú. Era llegar a la escuela, las clases en la que pues tenías que estar poniendo atención. El recreo lo tengo separado de mis compañeros. Vuelvo a clases, más poner atención, no es tiempo de jugar ni de nada. Irme a mi casa. Entonces, ¿Cómo enfrentas esta parte de soledad? Porque ciertamente hay cuestiones en común con las otras niñitas, digamos, pero hay cosas que solo son tuyas, ¿no? sí, Porque es una condición muy inusual, sí. poco común. ¿Cómo enfrentaste la soledad hasta hoy que tienes 22 años? ¿Cómo le has hecho para no sentirte sola en esa parte? Pues creo que me sentí sola. Ujú. Creo que simplemente me sentí sola y me sentí aislada. Y yo llegué a ser esta niña imprudente, hiperactiva, que quería salir a jugar y correr y hacer deportes y sabía que no podía o que no debía. Pero yo quería y quería y seguía, insiste, insiste. Y este, me acuerdo que en la secundaria, ya un poquito más adelante en la vida, pues seguían estas reglas. No, igual una niña no sabe cómo cuidarse a sí misma del todo y los adultos tampoco sabían. Entonces, creo que la única respuesta para entre un montón de gente que no sabe era que se quede quieta y se quede ahí. Entonces, mis compañeros, por ejemplo, tenían clase de deportes y se iban al patio y jugaban fútbol y voleibol y hacían carreras y cosas así, rallies. Y, y en mi secundaria me acuerdo que habían como épocas o temporadas en las que veíamos cierto deporte. Este mes, o no sé cuánto era, este mes vamos a ver básquetbol. Entonces vamos a jugar básquetbol. Y tú, Paloma, vete a la biblioteca a investigar las reglas del básquetbol y me entregas el reporte en la siguiente clase. Era como esta distinción que existía, pero yo era, no, yo quiero ir y jugar básquetbol y fútbol y lo que sea. Este, algunas veces me dejaron, otras veces no. Y creo que en ese entonces aprendí mucho sobre balancear, sobre que yo tenía que aprender a balancear y aprender a cuidarme, porque nadie lo iba a hacer por mí. Y en general fue una lección de toda la vida, el no esperes que los demás te cuiden, no esperes consideraciones de los demás, no dependas de los demás, dependes de ti. Y tú ves cómo estás bien y tú haces lo que se necesita para estar bien, porque nadie sabe mejor que tú. ¿Y cómo le haces para equilibrar, para balancear? ¿Cómo haces esa parte? Fue muy fuerte aprender a escucharme. Creo que en general siempre hay una forma en la que otros te dicen hasta aquí. O hay como cosas muy notorias en la gente. Por ejemplo, este, ya no comas si te sientes saciado o si te sientes muy lleno, ¿no? Creo que son como, en general, el cuerpo tiene formas muy claras de decirte hasta aquí, pero hay cierto, o sea, solo se vuelve claro si aprendes a escucharlo.
Entonces, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo estar en el calor? Puedo estar... Es que no voy a saber por si puedo estar 1 hora o 2. Voy a saber hasta que mi cuerpo me lo diga. Tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo y tengo que aprender a reconocer las señales. Y reconocer, y eso fue muy fuerte para mí porque hasta la universidad lo aprendí. Tengo que aprender cuándo es ya no puedes y cuándo es ya no quieres. Cuándo es me cansé y ya es el límite y por salud debo de parar y cuándo es ya me dio flojera. Y eso va por arriba de lo que te diga un adulto u otra persona. Sí, Porque es escucharte totalmente. a ti misma y conocerte y respetarte. Totalmente. Y eso es positivo, ¿no? Es muy positivo, Esta pero parte, sí, esta sí, parte es sí, positiva. pero a la gente no le gusta. ¿Cómo reaccionan ante esto? Creo que en general una persona que se escucha más a sí mismo que los demás es vista socialmente como alguien egoísta Ujú. o como alguien desobediente, O como rebelde, ¿no? rebelde, sí. Y, y yo llegué a ser una persona muy lógica desde muy chiquita. Llegué a pensar mucho como en los hechos más que en como las normas sociales o como en esas cosas que leer entre líneas o demás. Este, y yo empecé a cuestionar mucho a mis adultos. En secundaria y prepa yo llegué a ser como muy respondona, pero sin querer, porque yo no era como de, no, arriba la rebelión. No, no era así yo. Yo era mucho de, esta es la regla. ¿Por qué? Pues porque así es. ¿Pero por qué? Pues no sabría decirte por qué, pero obedéceme porque soy tu adulto. ¿Pero por qué? O sea, yo era esa niña. Entonces, me metí en muchos problemas por eso. Yo me acuerdo que en la prepa había un maestro que me caía muy bien, porque era igual de imprudente que yo. Entonces el maestro me decía, es que Paloma, eres muy contestona. Y yo, pues me estás hablando, te tengo que contestar. Y él, no, porque te estoy regañando. Pero me preguntaste algo, te tengo que contestar. Y como que yo no entendía ese tipo de cosas, de que luego los adultos, o sea, me di cuenta muy temprano que los adultos luego eran muy ilógicos. Como el típico, cállate y respóndeme. ¿Cómo? O sea, yo era esa niña que decía, ¿qué? Tú ¿Qué dijiste? cuestionabas, ¿no? Sí, yo cuestionaba mucho, cuestionaba todo. Al final creo que el hecho de que de chiquita yo tuviera que explicarle cosas a los adultos me hizo verlos muy temprano como personas y no como autoridades almighty, ¿sabes? O sea, Y te hizo madurar rápido. sí, Porque desde tu condición tuviste que racionalizar ciertas cosas para cuidarte. sí, Porque otros no te iban a cuidar como tú misma. no, Y entonces maduraste muy rápido y de repente hay cosas que pueden ser positivas, pero cosas que socialmente dices pueden verse mal o caer mal. sí, Entonces tuviste que enfrentar esa parte también, ¿no? sí. Y mucho, mucho prejuicio de lo que debería yo ser. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo qué hacer con mi vida en la prepa, porque a los 17 años te dicen, ya decide qué quieres hacer el resto de tu vida y uno es como, ¿cómo? Estoy esforzándome en no matarme, carnal, espérame. Este, Ujú. y de repente, como que toda me hacían pensar mucho en como psicología o en cosas como de oficina, ¿no? Como cosas que en las que me pudiera quedar quieta, hacer algo en una computadora y que nadie me vea y me voy a mi casa. O mi mamá, ella siempre ha querido que yo haga conferencias motivacionales, como muy de lo que se supone que una persona con una condición debería de ser en la vida. Y yo no, ninguna de esas me llamaba. No, yo no era... Claramente
quiero hacer algo con lo que he vivido, ¿no? Quiero hacer de alguna manera un cambio, aunque sea muy pequeño, pero me gustaría impactar ah, este proceso de crecimiento que está teniendo la sociedad hoy en día. Me gustaría ser parte de eso, pero no desde esa es mi vida y eso es todo lo que soy, ¿sabes? O sea, como que quiero hacer más cosas y ahora soy actriz. Este, y es una forma de llevarlo, la verdad. Pero, pero sí, o sea, como que hay mucho prejuicio de lo que uno debería de hacer o lo que está permitido que seas cuando tienes una condición distinta. Oye, Paloma, y esta parte de la ictiosis y las miradas de prejuicios, las miradas de fobias, las miradas de miedo, ¿no de repente hacen que tú trates de ser más perfeccionista o quedar bien en otras cosas o sonreír más o querer como balancear cosas para que los demás como te vean mejor de lo que te ven? Totalmente. ¿Cómo ha sido? Y yo soy la más sobrecompensadora. No sé si existe la palabra, pero sobrecompenso por todo en mi vida. O sea, soy esa persona que desde muy chiquita empezó a pensar en, no te voy a dar excusas para que me hagas a un lado. Voy a hacer todo bien y si tú me haces a un lado, pese a que hago todo bien, es una cosa de que tú estás mal, no yo. El problema ya no seré yo. Siento que es una forma en la que muchas personas sobrellevan su cualidad que los hace diferentes, ya sea física, psicológica, socialmente. Se da mucho que uno quiera no darle excusas al otro para hacernos sentir menos. ¿Y cómo has compensado tú? Pues creo que antes de la universidad siempre fui esta niña que saca buenas calificaciones, que sabe cosas, que yo no sé por qué llegué a la competencia estatal de matemáticas de mi estado y no, yo no soy tan buena, pero, y ahorita no sé cómo dividir sin una calculadora, pero era muy extraño que siempre estaba yo en todo. Siempre yo quería hacer todo. Quería sacar buenas calificaciones y hacer el mejor proyecto y hacer el mejor no sé qué y no me salía a veces porque me cansaba y me cansó. Pero siempre estar en todo, siempre querer hacer todo. Y por ejemplo, en mi casa, no darle problemas a mi mamá. Estar quieta, callada. Yo me acuerdo que veía que mi hermana y mi mamá se peleaban, pero se peleaban y se atacaban. Pues la adolescencia de mi hermano fue muy... Y yo era más de... Sí, mamá. Y ya. O sea, No aunque dar problemas. sí, como... Incluso si no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo de que lo hiciste a propósito. Y yo, o sea, en mi mente, ¿no es cierto? Lo que decía, sí, mamá, perdón. O sea, yo era muy de evitar problemas, evitar hacer cosas que innecesarias, como, sí, ser ese tipo de persona. Y ya hoy en día, por ejemplo, creo que lo que más intento es como ser extraordinaria, que se me reconozca, que me vean, pero no por cómo me veo, que me vean por lo que estoy haciendo, por lo que estoy logrando, como ese tipo de mentalidad que sí me ha ayudado, pero en el fondo sé que no está bien. Sí, o sea, sí hay una parte positiva que te Sí, ayuda como a explotar tus habilidades o de alguna manera resaltar ante otros, sí, pero tiene un precio, ¿no? sí, Porque entonces no me puedo equivocar, no puedo regarla en nada, no puedo ser el segundo o el tercer lugar, eh, no puedo algo no interesarme. Entonces ese sería el precio, ¿no? De sí, tengo que ser perfecta, digamos, por esta condición sí, y por las miradas de los demás, ¿no? sí. Yo desde joven, bueno, soy joven, pero más joven, supongo yo, según yo soy una señora, pero supongo que desde
más joven, notaba que me miraban mucho. Y creo que o sea, actualmente ya pasan desapercibidos porque ya me acostumbré, pero cuando empiezas a darte cuenta es muy fuerte el sentir todas las miradas sobre ti y saber que te miran por nada, por algo que para ti es nada. Y creo que desde pequeña empecé a pensar, quiero darles una razón para verme, algo que no sea como me veo. No, genuinamente véanme por algo que estoy logrando o algo que estoy haciendo bien. Algo que no sea simplemente estoy aquí y existo y eso es, ¿sabes? Que esa es una parte positiva, yo creo, ¿no? Sí, Pero también faltaría a lo mejor la parte de darme chance de equivocarme, darme chance de ser el número dos. De repente puede ser muy cansado querer estar en todo, ¿no? sí. Yo, o sea, me impresiona a veces que ayer, por ejemplo, yo todavía estoy en la carrera en la universidad estudiando y llegué a las 8:30 de la mañana y terminé a las 8:30 de la noche sin descanso, sin tiempo libre. O sea, porque entre mis clases, las cosas a las que me meto y mis proyectos personales, todo, 12 horas sin parar, sin comer, o sea, ya es insano. Eso ya dije, no, a ver, tengo que parar y tengo que comer y tengo que dormir. Y fue, o sea, es una cosa casi inconsciente que ya llegas a ese punto y te das cuenta y es como, wow, ¿cómo llegué aquí? Ya lo tienes como hábito. Sí, es muy fuerte. Ya casi vamos a cerrar, Paloma, pero me gustaría justamente cerrar esta parte del tema de la ictiosis hacia lo positivo. ¿Qué puedes desde que creciste con esto, durante todo el curso de tu vida, o tienes 22 años, qué podrías como mencionar o identificar positivo que te ha traído esta condición para tu vida? Creo que, creo que no hay algo más positivo que el yo aceptarme desde tan pequeña. Que sí tengo problemas con cómo me ven los demás, que sí tengo problemas con cómo me relaciono con la gente que no me conoce, con la gente nueva, con la gente desinformada, sí. Pero yo dentro de mí sé que estoy feliz, me siento bien. Este, yo me amaba a mí misma antes de que se pusiera de moda. Yo desde muy pequeña aprendí a que esto que tengo está padre. Yo le veía todo lo positivo. Y a la fecha es como, este, hasta me da risa a veces el como esta frase de mi trauma, mis chistes. O sea, me río mucho, lo disfruto mucho. Sí, tal vez mis medicamentos cuestan 1,500 pesos al mes, pero me puedo meter en la fila de discapacitados del súper y no hago tanta cola. Es como el disfrutarlo, el aceptarte y el estar cómoda contigo misma o contigo mismo o contigo misma. Este, yo lo aprendí desde muy chica. Desarrollaste el amor propio. Desarrollé mucho el amor propio y desarrollé el darme cuenta que sí, a veces me voy a sentir mal y me voy a sentir cansada y me voy a sentir que ya no quiero, pero incluso en ese estoy cansada y me tiré en mi cama a llorar, es como, bueno, me tengo que ir a comer. O sea, no me dejo de querer por mis circunstancias, que creo que eso es algo que mucha gente logra hasta muy después en la vida, el sentirte mal y aún así cuidarte y aún así quererte y aún así aceptarte y el verte en el espejo y decir, chale, hoy sí amanecí, pero demacrada y tengo las lagañas y el pelo y no se me acomoda y el cutis lo tengo horrible hoy, pero de todas maneras me voy a cuidar y me voy a querer. Qué importante, qué escudo tan importante para la vida, qué herramienta tan fuerte, porque eso es más grande que todo lo que está a tu alrededor y lo Sí, tienes en ti. y creo que también eso se aprende, el Ujú. que, como lo que decía hace rato, cimentarte de una manera que
las circunstancias no te muevan, que tu amor propio sea más grande que todo lo demás, es algo que se aprende. Y es algo que se desarrolla con el tiempo. Y es algo que afortunadamente, gracias a Dios, la vida, el universo, lo que quieras creer, lo tuve que aprender. Que fue difícil, sí. Y fue muy a la mala, a palos que se aprendió. Pero lo aprendí y lo tengo ahora. Y lo tienes para siempre. Y lo tengo para siempre. Gracias por compartirlo aquí en Terapia Podcast, Paloma, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.